Muy buenas tardes y bienvenidos a este santo lugar. Esta Santa Misa es ofrecida por las intenciones de todas las familias de nuestra comunidad de San José. Millares de personas, muchas de ellas enfermas y todas hambrientas, caminaron muchas millas a través de diferentes pueblos de Galilea para ver y escuchar a Jesús. Qué afortunados somos de tener a Jesús aquí entre nosotros cada vez que nos reunimos en su nombre. Él nos alimenta en esta mesa, fortalece nuestras debilidades y nos fortifica para el camino. Oremos hoy para que todos podamos comer y satisfacernos en esta Eucaristía. Antes de que comencemos, hagamos un regalo a nosotros mismos, a todos los que nos rodean, asegurándose de que sus teléfonos celulares estén apagados y removido todo no pueda distraernos, para que podamos entregarnos a Dios en nuestra oración y adoración. De pie, por favor. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vengan, celebren la palabra. Vengan y acojan la verdad. En hermandad, cantar la nueva alianza. Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para podamos encontrar al Señor en su palabra en la Eucaristía, primero humildes aceptamos la misericordia del Señor, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz.
Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvalas los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme, atentos, y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Abre su mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. Abre su mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todo, es cariñoso con todas sus criaturas. Abre su mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abre su mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abre su mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. Abre su mano, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? ¿La persecución? ¿La hambre?
la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empiezan a oscurecer. Despida a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se les dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense la sorpresa o el asusto de los discípulos cuando pidieron a Jesús de despedir a la gente, porque no hay ningún lugar para comprar comida. Y entonces Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Cómo? Imposible. Pero al comienzo del Evangelio nos ayudan a entender por qué Jesús dijo esto. No porque ellos tenían suficiente para dar a todos de comer, porque era muy poco que ellos tenían. Pero miren que cuando Jesús se enteró de la muerte de su primo Juan el Bautista, ¿quién lo hizo? Él subió a una barca para apartarse de la gente.
para ir a un lugar apartado y solitario. ¿Por qué? Para que él puede acercar a su Padre. Para él puede estar en comunión con su Padre. Por la tristeza de la muerte de Juan el Bautista. Pero también sabiendo que con el martirio de Juan comienza los últimos pasos de su propia vida. Sabiendo que muy pronto en Jerusalén él va a ser condenado a la muerte y crucificado. Y entonces para enfrentar todo lo que está allí, él tenía que enterarse completamente a su Padre. En su humanidad, él necesitaba estar cerca de su Padre. Y entonces lo mismo para nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, tenía que confiar de todo en su Padre. Y entonces por Jesús, para decir a sus discípulos, denles ustedes de comer, es para decir, sí, yo sé que ustedes no tienen nada de compartir, pero confía en mí, porque yo soy suficiente para dar a todos de comer y mucho más. Y entonces, de saber que había 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, entonces algunos doctores de la Biblia dicen que casi había 20,000 personas ahí. Imagínense, con toda esta gente. Sí, los discípulos no tenían suficiente, pero en Jesús todo es suficiente. Y entonces ellos estaban mirando qué estaba pasando en sus circunstancias humanas. Porque muchas veces el miedo puede confundirnos. El miedo puede solamente causar uno de ver a su propio interior, sabiendo su incapacidad de hacer nada. Igual como Pablo hablando con los romanos en la segunda lectura. Después la conversión de esa gente de Roma en un pueblo lleno de inmoralidad y de paganismo. Ellos todavía faltando la fe, confiando en sí mismo en vez de en Dios. Y por eso Pablo tenía que presentar a ellos esas palabras, porque ellos pensaron que las circunstancias del mundo puede apartarlos de Jesús. Por eso él lo dijo. ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor de Jesús que nos ama? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Y muchas veces en nuestra vida, cuando tenemos miedo, no nos acercamos a Dios, pero buscamos en todas otras cosas para que podamos tratar de aliviarnos o proteger nuestra propia vida. Pero en Jesús hay suficiente para sostenernos. Pero ¿qué tenemos que hacer para podernos tener suficiente? Dios hablando por medio del profeta Isaías. También el pueblo de Israel, que ya fallaron mucho a Dios. Y entonces, 3 veces, Dios repitió, vengan, vengan, vengan a mí. ¿Para qué? Vengan a mí, para poder tomar. Vengan a mí, para que puedan tener todo lo que necesitan si me escuchen. Vengan a mí para tener todo lo que necesitan para siempre. Entonces, esa palabra, vengan, tenemos que movernos. No podemos quedar donde estamos. Sin movernos, nunca podemos alcanzar todo lo que Dios tiene por nosotros.
Pero si no movimos de donde estamos, ¿cómo podemos avanzar más allá para recibir todo que Dios tiene por nosotros? Igual como Jesús en su humanidad, Él tomó carne humana. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo caminar como hijos de Dios, cómo enfrentar todo de la humanidad, todo que el mundo puede tirar a nosotros. En su humanidad, en su debilidad humana, Él acercó a su Padre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque en esa pandemia, si muchos alejaron a Dios. Ayer celebremos la primera misa de las primeras comuniones. Y faltamos todavía 3 misas más, lunes y martes y el próximo sábado. Y entonces los papás estaban cumpliendo con esas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Denles ustedes de comer. Los papás tienen que dar la comida celestial, la comida necesaria por el camino a la vida eterna, que es Cristo en la Eucaristía. Por esta misma razón, el Hijo de Dios ha bajado del cielo para tomar carne humana, para que Él pueda tener carne, para decir, mi carne es pan por ustedes. Su cuerpo y su sangre, su alma y divinidad es la comida necesaria por nosotros si queremos alcanzar la vida eterna, según las palabras de Jesús mismo. Y entonces sus papás trajeron sus hijos para ellos pueden ser formados. Pero para que los hijos puedan ser formados, y mucho más este año, yo como el párroco y todos los catequistas teníamos a confiar en el cargo de los papás desde marzo que no vinieron a clase. Entonces yo traté de enseñar los hijos y los papás por video, por el internet, por live stream, y también de dar la oportunidad de toda la parroquia para asistir en la misa por el Facebook, por el YouTube. Entre Padre Eduardo y yo luchamos para presentar devociones y oraciones, oportunidades de estar conectados en oración y espiritualmente con Dios Padre por medio de la iglesia. Y entonces, ayer los papás, para dar a comer a sus hijos la Eucaristía, vinieron ayer. Y ellos entonces, por la primera vez, recibieron la comida necesaria. Pero mi tristeza como sacerdote es que ninguno de los papás de estos niños de ayer comulgaron. Ninguno. Que dice a mí es que sabiendo muy bien que no pueden comulgar si no han confesado. Qué bueno que tiene esa sabiduría. Pero estábamos ofreciendo confesiones desde mayo aquí en la parroquia. 3 días a la semana y el viernes 2 veces. Y entonces muchas veces en la confesión, siempre yo inicio mi conversación con la gente preguntando si han regresado a la misa pública. Y la mayoría me dijeron que sí, pero hay algunos que dicen, no, todavía. Entonces mi otra pregunta es, si está asistiendo a la misa por el internet o por televisión. Oh, no sabía, padre. Y yo preguntó también si sabe que ya tenemos misa afuera. Estábamos celebrando misa pública aquí en la parroquia desde el primer domingo de junio. La diferencia es que la iglesia está afuera ahorita. Y entonces hay muchos que no escucharon la llamada de Dios de la primera lectura. Vengan a mí. Muévense de acercarme. Porque fuimos criados con una libre voluntad.
Dios no nos forzamos para acercarlo. Él nos da una invitación. Vengan a mí. Si movimos a acercar al Señor en una vida de oración diario para entregar a todo que de la vida en las manos de Dios. Si tenemos miedo o confusión o dudas o preguntas o angustias, presenta todo al Señor. Jesús nos demostró ese ejemplo en la tristeza del martirio de Juan el Bautista. Sí, en el miedo de saber todo que esperaba por él en Jerusalén, en la cruz. Pero a la misma vez este milagro fue una preparación por los discípulos de la última cena. Todo que Jesús hizo para multiplicar esas panes y pescados, Él hizo también en Jueves Santo, para darnos de comer. El peor que pasó durante esta pandemia fue que no celebremos misa pública, comenzando el tercer domingo de marzo. Y en esto el peor fue que millones de gente no han comulgado por algunos meses. Y también a muchos que no han confesado. Pero desde junio estábamos abiertos completamente, sacramentalmente. Y entonces sí, es la culpa, desafortunadamente, de los obispos y los sacerdotes, de tener miedo de cosas que no pueden separarnos del amor de Cristo. El único que yo puedo hacer por ustedes es de dar a ustedes a comer. La Eucaristía es el más importante y el más necesario que necesitamos de alcanzar la vida eterna. Porque acomodar es de acercar el amor íntimo con Jesús. Que Él quiere acercarnos, Él quiere absorbernos en Él mismo, para que los miedos que tenemos no nos apartamos del amor de Cristo. Y esto nos encontramos nuestra alegría. Y esa alegría confunde todo el mundo, que es llena de enojo, de venganza, de injusticia y odio. Pero si nosotros encontremos esa alegría, que el Señor nos ama y está cerca con nosotros en ese tiempo, nosotros vamos a enfrentar todo que Pablo habló en la segunda lectura. Vamos a enfrentar las tribulaciones, angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada y la enfermedad, sabiendo que Jesús es suficiente. Él está dándome de comer. Y cuando nosotros llevamos ese amor con nosotros, vamos a transformar el odio y la violencia que existe en nuestro país hoy día. Y espero que estamos aquí porque nos han escuchado la llamada desde el Antiguo Testamento. Vengan, vengan, vengan a mí. Y Jesús nos da a comer. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo visible y no invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queremos nuestras oraciones y súplicas ante el Señor, que atiende todas nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que nos sigamos dedicando a alimentar al hambriento, a saciar la sed, a vestir al desnudo, a acoger al extranjero, a atender a los enfermos y a visitar a los prisioneros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes a través de toda la nación y alrededor del mundo, para que trabajen conjuntamente en erradicar el hambre, la falta de vivienda y la pobreza en cada ciudad, pueblo y nación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellas personas que trabajan en granjas, ranchos, en el mar o en fábricas para proporcionar el alimento del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que no pueden unirse a nosotros alrededor de esta mesa y por aquellas que les llevan la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que formemos una comunidad acogedora que siempre invita a los de corazón sincero a venir a esta fiesta con nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por más vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, particularmente de los jóvenes en nuestra comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios provee. Que tu generosidad sea para nosotros un modelo y una inspiración en nuestros esfuerzos para compartir con los necesitados. Escucha las necesidades que hemos presentado y favorecernos con todos los dones buenos. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si quieres conocer los colores más bellos, en el agua correr y cantar al ave azul, necesitas de ver el manantial del agua viva, donde brota el amor, donde nace la flor del más bello color. Si tú quieres saber cómo son esas flores, cómo es el cantar del ave azul de aquel lugar, todo eso hallará al escalar esa montaña
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Dale gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial sacrificio de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con ese venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habite en un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso todas tus criaturas, en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos y santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial, la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, te deseamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Fiel es la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las mujeres también, todos comieron aquello, también saciaron su sed. Danos, Señor, de esos panes y esos peces de comer, como lo hiciste amoroso con tus hijos esta vez. Somos nosotros tus hijos, que te siguen por doquier, por los caminos del mundo, día tras día con fe. A veces nos tropezamos y sentimos desmayar. Danos, Señor, de esos panes y esos peces de comer, como lo hiciste amoroso con tus hijos
Somos nosotros tus hijos, que te siguen por doquier, por los caminos del mundo, día tras día con fe. A veces nos tropezamos y sentimos desmayar. Danos, Señor, estos panes y estos peces de comer, como lo hiciste amoroso con tus hijos esta vez. Aquel milagro del monte se repite sin cesar. Jesús en este sagrario se repartía a mano dar. Todos los que tengan hambre ahí la pueden saciar. Danos, Señor, de esos panes y esos peces de comer, como lo hiciste amoroso con tus hijos esta vez. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo terminan con los misalitos del tiempo anterior. El próximo domingo comienzan un nuevo misalito con las lecturas por cada domingo, las oraciones y también por las citas, pasajes de la Biblia, por la misa diario y con las respuestas. También atrás del misalito hay cantos, entonces si todos tienen un nuevo, entonces el coro puede también anunciar qué páginas son estos cantos para que puedan tener. Entonces están vendiendo los misalitos por $2 por el tiempo que viene, que comienzan el próximo domingo. Y es una manera también de prepararse durante la semana por la misa de domingo. Sobre todo los que todavía que no tienen acceso de lecturas por el internet o por tu teléfono, entonces el misalito es una manera de ayudar a todos de participar en la misa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Alaben a Dios en su santuario, alaben a Dios, aleluya, alaben a Dios, aleluya, alaben a Dios en su santuario.
alaben a Dios, aleluya. Alaben a Dios, aleluya. Alaben con trompetas y cuernos, alaben con cítara y arpa, al compás de panderos y danzas también. Alaben a Dios en su santuario, alaben a Dios, aleluya. Alaben a Dios, aleluya. Alaben con laúd y con flauta, alaben con platillos sonoros. Todo cuanto respire, alabe al Señor. Alaben a Dios en su santuario, alaben a Dios, aleluya. Alaben a